La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a mirar lo que se esconde en el Evangelio del domingo 27 de marzo del 2022, cuarto domingo de Cuaresma del ciclo. Este domingo corresponde el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32. Se conoce como las parábolas de la misericordia. Esta es la parábola del hijo pródigo. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificarlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. A este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha encontrado con salud. Y él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin obedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido sus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Esta parte del Evangelio lo conocemos como las parábolas de la misericordia, una de las parábolas de la misericordia, la del hijo pródigo, que se oculta aquí en el Evangelio. En primer lugar, se toma
el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 y se toma una parte del versículo 1 al 3. En esta parte los fariseos y los escribas no podían captar con un buen razonamiento las acciones de Cristo. No era lógico para ellos que aquel que consideraban un profeta comiera con los que estaban mal espiritualmente, digámoslo así, los pecadores o señalados como pecadores. Jesucristo les da a entender una de las parábolas de la misericordia. En este evangelio se acompañan varias, pero en esta parte habla de la parábola de hijo pródigo. En la ley de Moisés, es decir, en la ley judía, en el Deuteronomio, se ha dicho que al hijo mayor se le da la herencia las 2/3 partes y al hijo menor le corresponde la 1/3 parte. El hijo menor va, reclama su tercera parte, se la entrega, padre amoroso y compasivo, entrega la tercera parte. Sin preguntar para qué, lo entrega todo el padre. Al fin y al cabo, lo ama como hijo y no le niega nada. Él se va, se gasta su herencia, lo que le pertenece, lo termina derrochando, lo derrocha y vuelve otra vez arrepentido hacia el Padre. Jesús quiere mostrar la misericordia del Padre realmente. Ha entregado a sus hijos sus carismas, sus bienes espirituales, incluso bienes materiales, porque el mundo lo ha puesto a disposición del hombre. Mas, sin embargo, los hijos derrochan carismas, derrochan todo aquello que es su ganancia, es decir, que es su fortuna. La fortuna que realmente tiene un hijo de Dios es los carismas y la capacidad de tener habilidades en este mundo. Pero se derrochan, se renuncia y se acaba cuando se renuncia realmente a Dios. Esa renuncia se conoce como el pecado y por eso dice Cristo, aquel hijo reconoce que ha pecado contra el cielo y contra el Padre, pero tiene un arrepentimiento, lo que nosotros podemos conocer como realmente evaluar nuestros pecados. Es la primera parte que hace este hijo pródigo. Evalúa y dice, estoy mal, y realmente vivo mal, porque lo que se oculta allí es que las personas o los hijos de Dios que derrochan el Espíritu Santo, que derrochan los dones y los carismas, comienzan en una época a vivir mal. Y este hijo, con un examen de conciencia, reconoce que vive mal y que reconoce que le falta el Padre, que le falta de nuevo Dios. Y como le falta a Dios, decide regresar. Es decir, hace una contrición. Se duele y dice, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Contra toda la creación y la voluntad del Padre significa el cielo. Y contra realmente el designio del Padre. Y va y regresa a pedir perdón. Pero hay un pequeño detalle. El hijo no llega hasta donde el Padre. Es el Padre el que sale al encuentro del hijo. Esta es el desborde de misericordia que Dios tiene para con todo aquel que de corazón se arrepiente de haber derrochado el carisma, de haber derrochado a Dios, de haber entrado en un pecado desbordante sin importar lo que diga el Padre y derrochando esas riquezas
que ha dado el Padre a cada uno de sus hijos. Según su parte, según lo que le pertenece. Dios ha dado el Espíritu Santo según lo que quiere dar y lo que le pertenece a cada uno. Pero cada uno con su parte puede hacer mucho, pero la mayoría lo derrocha y muchos no lo reconocen. Este hijo, como dice Jesús, es bueno, lo que nos enseña allí, es bueno reconocer que hemos faltado e ir en busca del perdón. Sin embargo, es el padre que sale al encuentro del hijo y se alegra porque había un hijo muerto, lo llama así. Este hijo ha muerto. ¿Y qué es lo que mata el alma? El pecado. Los muertos no solamente son los que pierden o los que tienen el deceso del cuerpo, no. Los muertos realmente para Dios son aquellos que se han perdido de su voluntad y que se han separado por el pecado, que espiritualmente están perdidos. Pero dice Jesús, el Padre lo recibe, dice, estaba muerto y ha vivido. Es decir, con el solo arrepentimiento de aquel hijo, ya Dios, ya el Padre lo había aceptado y lo había perdonado. Allí muestra la infinita misericordia que realmente tiene para cada uno de nosotros. Pero también muestra que es indispensable el arrepentimiento, es indispensable la búsqueda del perdón. Aún así, entonces, no lleno de alegría, le da otra vez la entrada a su reino y le da otra vez la entrada como heredero, porque le viste y según la ley judía pues no se podía darle nada ya a un hijo que había reclamado su herencia, pero Jesús en esta parábola muestra tanto la misericordia que dice, le da de nuevo un vestido y un anillo. Ese anillo para la ley judía significaba que era un heredero otra vez. Vuelve a ser parte de la herencia, a pesar de que ya le había dado su parte. Y viene allí entonces la reacción de aquellos que se sienten bien, como en este caso lo tenían los fariseos y él le hablaba a los fariseos y le estaba hablando también a los escribas, que se sentían bien espiritualmente y se autodenominaban casi perfectos. Él les decía, mire, el hijo mayor, que se suponía que estaba bien, se llena de envidia y juzga no solamente al hijo menor, a su hermano, sino a su padre, y lo juzga como si hubiese tenido una mala actuación. Y es allí donde entran los fariseos a juzgar a Dios, y muchas veces los hombres a juzgar la voluntad de Dios y a decir, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Eso es injusto, esto también es injusto. Y es una actitud que toma la mayoría de los hombres cuando pensamos que somos perfectos en nuestro actuar. Mientras el hijo pródigo reconoció que era imperfecto, reconoció que había derrochado sus carismas y había derrochado su fortuna. Los fariseos a quienes hablaba Jesús no reconocían esto, no reconocían sus pecados porque se sentían sin pecado, porque se sentían perfectos. Asimismo era el hijo mayor. Decía, yo siempre he obedecido, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo ninguna falta contra ti y tú aún así no me das nada. Mientras que este hijo que lo ha perdido todo y que derrochó todo, tú te lo das todo. Entonces el padre le contesta con misericordia, le dice, lo mío es tuyo. Lógicamente no le había dado las 2/3 partes que le correspondían en herencia porque todavía estaba allí el padre y él no las había reclamado. Por eso el padre le dice, lo mío es tuyo, tú perteneces aquí, tú estás en parte de la herencia, pero este hermano tuyo había muerto, estaba perdido totalmente en el mundo y ha querido reconciliarse, ha vuelto a nacer. Y es por eso que muestra que hay una fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Se llena de alegría Dios, porque recupera y sale de la muerte un hijo suyo. Pero ¿por qué permite que las personas o que los hijos
lleguen a la muerte, como lo hizo este padre dando la herencia, porque Dios, en su infinito amor, da siempre que pide. Cada que pidamos, Él nos va a dar. Si pedimos, el Espíritu nos va a dar. Si pedimos carisma, nos va a dar. Si nos pedimos dones, nos va a dar. Y nos da la libertad de hacer con ello lo que queramos. Es decir, esa libertad es el verdadero amor. Ahora bien, ya nos pertenece a cada uno de nosotros saber si derrochamos esos carismas, si estamos derrochando esos dones, esos talentos que el Señor nos da. Y a la final terminaremos perdiendo o a la final terminaremos muertos. Porque quizás a algunos esos talentos les dure y les perdure durante este peregrinar en el mundo. Pero una vez salgan del peregrinar estarán muertos, como lo dice allí la parábola. Es un hijo muerto. Hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer buscando el perdón. Por eso estos apartes del Evangelio están precisamente en Cuaresma, porque es un tiempo de reconciliación. Y es allí donde Jesús llama la atención a reconciliar, a reconocer el error, a reconocer que no merecemos nada. Por eso este hijo pródigo dice, no merezco ser hijo tuyo. Nosotros no lo merecemos, pero es Dios quien nos lo da por gracia. Y recordemos que una gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios que nos lleva a la salvación. Inmerecido. Nosotros no lo merecemos, pero Dios lo quiere hacer. Y Dios lo hace con el infinito amor que tiene. Y ese infinito amor es infinita misericordia. Somos nosotros los que tenemos que reconocer e ir en busca del perdón como lo hizo el hijo pródigo. Hay que ir en busca del perdón y el Señor saldrá a nuestro encuentro. Siempre con sus brazos abiertos, sin juzgar. Solamente dando y brindando el perdón y volviendo a entrarnos en su reino, volviendo a entrarnos en su corazón, como lo hizo con el hijo pródigo. Por eso que lo que se esconde allí es como Jesús le decía a aquellos fariseos y a aquellos escribas que dejaran de pensar que eran perfectos y juzgar a los demás, y más bien reconocer que derrochan sus carismas porque han renunciado verdaderamente a Dios, reconociendo que solamente el Padre es el verdadero amor. Y que los demás, y que todo lo demás, siempre va a caer en pecado. El hijo mayor pensaba no haber caído nunca en pecado, ser siempre obediente, y pensaba que lo merecía todo. Y el Padre le dice, siempre has sido obediente, siempre has estado conmigo. Mientras que aquel renunció a mí y ahora regresa. Hay que regresar a Dios, hay que buscar su misericordia. Hay que dejar que aquello que nos dio, que es el Espíritu Santo, dé buenos frutos tanto en nosotros como en los demás. Y no derrochemos esa fortuna, porque esa es nuestra verdadera fortuna. No la derrochemos con mal pensamiento y con malas acciones. Si caemos en la tentación, reconozcamos como lo dijo el hijo pródigo lo ha hecho y reconozcamos que volvemos allí para que cese nuestro sufrimiento. Volvamos allí al Padre porque allí están sus brazos abiertos con la misericordia. Volvamos a pedir perdón y busquemos del perdón. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.